te imaginas, si empieza a mí también, a mí también, a mí también, va a ser un lío. Entonces, para ser justos, vamos a tomar nota de estas dos personas Ujú. y van a los recuperatorios. O sea, vemos cuánto, si han aprobado o no aprobado, y van Sí, era lo que iba a directamente al proponerle yo. recuperatorio. ¿Mm? Es lo que les iba No, a yo proponer. aprobé, pero yo era porque Hola. Ya, sí, 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 ya están saliendo las notas, porque no se liberan ahí nomás. Así que bueno, vos aprobaste y el otro chico. Sí, Gustavo. yo me saqué 4. Lo que pasa es que entré, hice clic para entrar a la de 25, pero no me cargó y nomás la página. Me tardó varios minutos más. Igual fue mi internet. Lo que ¿Cómo es tu pasa es que nombre? Sosa Igual es, Gustavo. bueno, escríbanlo en chat. Todas las cuestiones, cuando uno responde una pregunta y cuando uno entra y cuando la pregunta se carga, queda en un historial. Así que bueno, ya igual pongan el nombre por chat y yo voy a revisar el historial. Y ya después vemos, pero igual sería recuperatorio, no podrías rendir este mismo examen porque obviamente Claro, que no, ya... no, no. Si yo lo que decía Bueno, es como si apenas entremos a rendir, nos da 5 minutos a partir de que entremos, por ejemplo. Porque si no entré y me dio, creo que rendí en un minuto o menos. Quedan un segundo, creo. ¿sabes qué? Lo que pasa es que si lo dejo más, empieza la rueda por WhatsApp, que es muy fácil empezar a pasarse preguntas. Imagínate, mira, vamos a empezar con un tema. Espera, Javi, un Sí. segundito. El tema del tiempo, Gustavo, no lo podemos modificar por lo que te dice Javi, pero básicamente eh, creería que a esta altura del partido ustedes deberían ser profesionales. ¿A qué voy? Claro, ¿por qué lo hicimos 5 minutos? Porque se puede armar una red de WhatsApp y es una tontera. O sea, aprobar una materia copiándose a esta altura del partido realmente habla mal de la persona que se copia. Pasó algo que me hizo el comentario Javier. Nosotros nos preocupamos para que ustedes no se copien por una cuestión de principio educacional, pero creería que ustedes tendrían que tener un principio personal cada uno para decir, no, si yo voy a ser un profesional, no voy a copiar, prefiero recibir una mala nota y ponerme con todo y recuperarla, pero no copiar. En esta semana Javier me dijo, che, porque es muy fácil detectar cuando hasta en los prácticos se están copiando, me parece una tontera con ejercicios tan sencillos que se estén copiando y pasando los prácticos. O sea, nosotros no, esto no es una secundaria, no es una secundaria. Tampoco lo vamos a retar ni nada, simplemente los llamo a una reflexión propia de cada uno y que le caiga el palo al que le caiga. O sea, creería que el chico que está trabajando, estudiando y que le pone todo el esfuerzo, no le van a afectar las palabras que uno está usando, pero sí le va a afectar a la persona que realmente está copiándose o trata de copiar un práctico. O sea, nada, chicos, o sea, esto es igual que la vida profesional. Ustedes cuando sean profesionales eh, no deben copiar y buscar siempre una solución ingenieril honesta. Es mi consejo. En este caso, también deben ser honestos con ustedes mismos. O sea, uno se puede preocupar que copien, no copien, pero los que se afectan son ustedes. Bueno, Es lo que quería pensar. yo, yo les hago una mención, no voy a decir nombres ni nada, pero por ejemplo recibí tres prácticos que decía de que la muestra tenía que unirse en el aparato de Casa Grande 2 pulgadas. Voy a imaginarte lo que serían 2 pulgadas, sería 2,54 centímetros por 2, casi 6 centímetros. Lo que se tiene que juntar la muestra es más grande que el aparato de Casa Grande. Y era el mismo texto en tres prácticos. Entonces, están poniendo sin pensar lo que ponen. Entonces, después también, a lo mejor eso vino de antes. Entonces, hay un documento apócrifo dando vueltas, lo toman como correcto, y así se arma toda una escalera de que después van a rendir un final
Y van a decir de que la muestra se tiene que juntar 2 pulgadas y es una barbaridad. Entonces, si van a basarse en algo, en alguna una cuestión previa, que bueno, pueden basarse, pero básense con criterios. También después tuve 2 prácticos con una resta matemática, tenía el resultado correcto y después en resaltado, un resultado que era inexplicable. Pongan índice de plasticidad igual a 0,2 y el resultado correcto era 2. 2 prácticos con el mismo error. Eso también dice lo que están haciendo. Ustedes, como encima era muy simple y muy lindo el práctico de límite. Para hacerlo uno, investigar, ponerlo. Pero bueno, es como dice Ignacio, no es un secundario, tienen que ver si mejoran un poquito eso. Ignacio, Bueno, ¿seguías aquí? Sí. sí, sí, estoy acá. Yo tardo, perdón chicos, que he tenido un problema con el micrófono, así que estoy entre celular y computadora. Así que si se escucha un poco mal, perdón. Bueno, cuando quieras, no sé. No, Sí, yo no. hay todavía algunos chicos que no colocan la foto. Ujú. Por favor, coloquemos la foto, así ya sabemos quiénes están. ¿Mm? Eh, ¿Vas a hacer algunas preguntitas? sí, sí, O, sí. eh, veamos a ver, tirate 3 chicos, por favor. bueno, dame un segundito, por que estoy complicado con el tema este, que recién ¿O me querés pego. que los elija yo? No, no, sí, ya lo hago. Ahí tengo ya el control de asistencia y todo. No se han dado muchos presentes. Bueno, ya los elegimos. Ingeniero, yo quise hacer el control, pero no me está saliendo como antes para ponerlo. No sé si es algo que yo no me estoy dando cuenta o... Es que este módulo Se está medio. autoguarda. Ah, ¿se autoguarda directamente? Ah, listo. Ah. Gracias, Álvaro. Vamos a ver si ¿Cuál funciona. control? ¿Cuál No un control me control, decís? no, el control de asistencia que tienen los chicos, pero no, Sí, el controlcito. no sé si es que no estaría funcionando bien. Profe, lo que pasa es que está a las 4 menos 5 el control de asistencia. Sí, Y porque era para ver hoy. si lo quería linkear a los exámenes, pero no, nunca funcionó. No, bueno, igual lo Javi, voy. Sí, vamos a partir de ahora vamos a trabajar 4:30, ¿no es cierto? sí, perdonen, pero no hago tiempo para llegar y va a ser más complicado si no estoy al iniciar la clase y todo esto. Pues es muy difícil manejar todo esto de solo. Podrías empezar vos, Ignacio, pero no, va a ser un lío. Así que sí, vamos a hacer 4:30 siempre. Ya hice un comunicado de que todo se cambia un poquito el horario. Bueno, Ya saben los chicos. A ver, bueno, ¿cuántos tenemos? Ahí vamos a arrancar. Tenemos 75. Hay algunos que son los docentes. A ver si esto estaría funcionando. ¿Está funcionando? sí, Listo, perfecto. Vamos a ver. 35. 35. Franco Magistretti. ¿Está Franco? No, Franco Flamant primero. Los dos ¿Bien? apellidos a veces. Flamant. Ajá. Ajá. Flamant Magistretti. Ujú. ¿Está Franco? No contesta. Me parece que no está. No. Bueno, vamos con otro, porque si no se nos va a ir la tarde. Bueno, voy a llenarlo, Ignacio. Sí, 11. de todos modos me gustaría aclararle a los chicos que esta no tiene nota, pero sí vamos cargando los que están y los que no están y los que contestan bien y los que no contestan. ¿Por qué? Porque al final hay una nota de concepto
Y bueno, eso permite subir o directamente decir, no, no está conceptuado, no hagamos ningún esfuerzo para que pase o promocione, ¿no? El 11. Ajá, Andrés Federico Barrera. Andrés, ¿estás? Vamos. Muchos ausentes. 31. Flavio Di Paola Soto. Flavio, Bueno. ¿estás? Bueno, Javi, tenés menos suerte que... Profe, si quiere yo me ofrezco. He estudiado algo, no le prometo que le vaya a responder bien, pero bueno. Buenísima la actitud. ¿Quién es? ¿María? Sofía, a Beni. ¿Qué número de Javi? No me mate con la pregunta, lo único, por favor. Acá está, la 6. Las 6. Me da más nervio que esté sorteando que ofrecerme. No, está bien. Pero está Sí. bien. Cuando pasa eso en vivo, cuando lo hacemos cursando, al principio da mucho miedo, pero después los chicos quieren ir a las preguntas que hace Ignacio. ¿eh? No, A ver, yo la última vez las preguntas que hizo, por ejemplo, habían algunas que no las sabía, pero bueno. Y voy a buscar una que no sepa, así te da miedo. María Sofía. Por ejemplo, el límite líquido. Sí. ¿Por qué al final al cabo de todo, cómo se termina, pipín, pupam, qué es lo que te quedó como de importancia a que vos te quedes grabado el límite líquido? Que sirve para clasificar suelos, más que nada. ¿Y qué más? Había algo más. A ver, déjenme hacer memoria, porque me acuerdo cuando hice el trabajo práctico, pero te da unos parámetros, pero más que nada se usaba para ello, me acuerdo, para... ¿Te acuerdas ¿cómo se llama? el ejemplo que yo te dije de pasar un cuchillo? Claro, eso, que te da como la resistencia ¡Sac! ¿Qué hace el cuchillo? del suelo, digamos. ¿Cómo? Resistencia. ¿Resistencia a qué? Al corte. Al corte. Entonces, las dos cosas que vos dijiste, o sea, la primera que vos dijiste y la segunda, son lo que ustedes tienen que guardar en el bagaje definitivo. Era, O sea, ahora yo creo que me acuerdo, el límite líquido servía para medir la resistencia al corte, pero se usaba más que nada para la clasificación del suelo. ¿Mm? Exactamente. Son las dos cosas que tienen que grabar así forever. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, está perfecto. Dame otro chico, Javi. Bien, Bueno. María. Uno más. El 1, Uf, ¿quién es el uno? Facundo ya ha salido también, ¿eh? Alos Partucci. Ajá. ¿No está Facundo? Sí, profe, acá estoy. Ah, ¿Dónde está Facundo? Facundo, estás desaprobado por nos pone foto. Es que la cambié en la página, pero no me aparece en el Zoom. Ah, bueno, trata de solucionarlo, ¿ah? Bueno, A ver, ¿qué te puedo preguntar? El índice de plasticidad y la actividad de la arcilla. ¿Qué son cada uno? ¿Y qué te significan de importancia?
¿Cómo? No lo escucho. El índice de plasticidad y la Ahora sí. actividad de la arcilla. ¿Qué son cada uno y Y qué importancia tienen? el índice de plasticidad era la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Sí. Y la actividad de la arcilla era, era un porcentaje de las partículas o sea, del agua absorbida por la que rodea las partículas de la arcilla. ¿Y qué importancia tienen ambos? Y el de la actividad de la arcilla nos daba como un índice del potencial que tenía como de expansión de ese suelo. ¿Y eso lo entendés? ¿Lo que me estás diciendo? Sí, ese no lo entendí muy bien. O sea, como en realidad al de arcilla como que era para eso, como se podían expander los suelos y ahí ver en qué usos le podíamos dar. O sea, si podía ser peligroso utilizar un suelo de esas características o no. Por ejemplo, una hora o algo así. María Sofía, ¿nos podés ayudar algo en eso? No, yo ya respondí. No, mentira, No, ¿cómo ya era sé, la ya sé. pregunta? ¿Cómo era la pregunta, perdón? Sí, ¿qué importancia tiene el índice de plasticidad y la actividad de la arcilla? Y Facundo está tratando de hablar de la actividad de la arcilla, pero no me convence que lo entienda bien. El límite de plasticidad. El índice de plasticidad. El índice. No, no importa, no lo busques. O sea, No, estoy haciendo para no tirar fruta. ajá, Es que no, la verdad no lo estudié como en bueno, profundidad para examen. está bien. Y el índice de plasticidad, Facundo, ¿Cómo? el índice de plasticidad, ¿qué te significa a vos? Mayor o menor índice de plasticidad, por ejemplo. Y nos va a dar una idea de cómo se va a comportar el suelo, ¿no? De cómo, o sea, no sé cómo explicárselo, pero de, A ver, suponer que tenés dos suelos. Uno tiene un índice plástico de 1 y el otro tiene un índice plástico de 34. sí, ¿Qué es lo que me podés decir del comportamiento de uno y el del otro? El que tiene el y índice de plasticidad mayor, ¿qué significa? que es más sólido que el otro, ¿no? No, no, ¿No? Facundo. Al contrario, profe, es más fluido, ¿no? Tiene mayor rango de comportamiento plástico. Plástico, sí. Ah, claro. El otro pasa de un momento al otro, de un comportamiento plástico a un no plástico, de inmediato prácticamente, porque un 1 no es prácticamente nada, entonces están muy cerquita los dos límites. Más que todo eso tenés que grabar, tenés que aprender, y el índice de actividad de la arcilla no es que vos lo utilices, sino que cuando encontrás un suelo con un índice de actividad de la arcilla, un poco se los dije en la ruta 7, cerca de Agua Las Avispas, que uno me avisó, me hizo acordar el nombre que me había olvidado. Vos cuando te encontrás en un trabajo de campaña un suelo de ese tipo, sabés lo que siempre, toda tu vida, vas a tener deformaciones. ¿Y qué es lo que te queda? ¿Por qué? Porque va ganando humedad y se te empieza a activar eso. Claro. Entonces, no hay cómo evitar ese comportamiento, porque, y más sobre una ladera sur. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tratar, si tu proyecto pasa por esa zona, tratar de esquivarla en el caso de que sea un camino.
pero si te toca un edificio sobre una arcilla de ese tipo, ¿qué es lo que tenés que tratar? Y bueno, hacer un buen análisis porque te quedan dos opciones, o con las fundaciones pasás ese manto que se va a expandir o contraer, expandir, contraer, y fundás en un manto que sea más estable y dimensionás, porque ¿qué es lo que ocurre? Si vos lo tenés, lo colocás en un manto estable agarrado, en la medida que se expanda vas a tener una fricción lateral de las pilas del edificio y te va a trabajar a tracción la pila, porque va a estar empotrada abajo y va a traccionar hacia arriba. Entonces tenés que hacer un dimensionamiento de las pilas a tracción. Entonces todo eso no es que vos utilices el suelo, sino que tenés que identificarlo y saber que te va a acarrear esos tipos de problemas. ¿Me entendés, Facundo? Sí, perfecto, profe. Facundo, ¿vos no rendiste límites ahora? No, profe, llegué tarde, llegué justo a mi casa y no alcancé a rendir. Ah, bueno, pero el otro propiedad física sí, ahora el recuperatorio. ¿Cómo? El previo lo rendiste, el recuperatorio de propiedad física. No, recuperatorio no, lo rendí la semana pasada, al otro. Ah, ok. Este se Bueno, rinde la próxima semana el recuperatorio, ¿no? Sí, sí. exactamente. Ah, Bueno, perfecto. Bueno, Javi, estamos. ahí tenés para compartir, así empiezo a grabar yo. Sí, ¿alguna pregunta más, chicos, referido al cursado? A lo que esta semana nos pasaron una comunicación de que posiblemente si pudiéramos activar la forma presencial, pero vamos a seguir virtual momentáneamente y vamos a ver qué posibilidades físicas tengamos, porque 50 alumnos que se distancien 1 metro y medio, no vamos a tener capacidad de aula. Entonces, básicamente va a ser eso. Lo que sí, vamos a ver con el tema de los exámenes presenciales y los globales que ustedes tengan, seguramente los vamos a hacer presencial. Lo estamos discutiendo y intercambiando ideas con el resto de la cátedra, así que los vamos a tener informados a través de la página. ¿Alguna pregunta? Yo, ingeniero, quería hacer una consulta, Sí, porque rendimos la semana que viene. sí, Y pero usted, Teoría teoría, rinden ellos. teoría. teoría. Pero Ujú. lo que yo quería saber es más o menos si nos, o sea, que nos den algún lineamiento como para saber con qué profundidad estudiar o cómo va a ser la metodología de examen. Bueno, eso, Javi, está el foro, ¿no es cierto? En el foro Sí, está. sí. Vos te referías a la parte de teoría, porque vi que estaban toda la gente preguntando. Supongo que les van a dar un temario, porque es lo que ha hecho otras veces el profesor Almésica, y de qué libros verlos. Y bueno, ahí tendrán que estudiar ustedes. Pero eso lo va a manejar a Marcelo Guevara y Almésica. Este, Bien, muy la bien. parte, la parte nuestra de laboratorio es lo que subimos y bueno, como venimos manejándonos. Pero ¿sabes qué, Javi? Sí. Está bueno que pregunten ahora. Y bueno, esa inquietud nosotros se la mandamos a través de correo al César y a Marcelo, ¿me entendés? Si Sí, bien ellos tienen no nos un corresponde, pero grupito. Ujú. podemos colaborar en esa línea. Yo no Perfecto. sé si ellos han planteado un foro. Bueno, muchísimas Tienen un gracias. grupo de WhatsApp. Bueno, y bueno, que meter en el grupo de WhatsApp, Sofía. ¿Estamos? No, si estoy en el ¿Alguna? grupo, pero me da cosa preguntar. No, pero preguntá si no te va a quedar otra. Yo te puedo decir, mirá, basate en un libro que es re importante, que para mí fue uno de los primeros libros, que es el de Terzaghi, pero bueno, hay libros más modernos. Mira, porque nos han dado, en realidad yo estoy estudiando de otro.
Yo estoy El estudiando Berry. el Berry, Claro, el Berry, ¿qué es lo que les ocurre? claro. El Berry, les hablo de mi experiencia, el Berry es un libro, cuando estamos en la práctica, ¿sabéis qué es lo que hago? Me llevo el Berry, que es un librito que tiene un espesor en libro, tiene un espesor aproximadamente de 2 centímetros, y me llevo los Jiménez Sala, que son 1, 2, 3, 4, 5 tomos de un espesor de 10 centímetros cada tomo. Entonces, el Berry, ¿qué es lo que ha tratado de hacer? Comprimir lo de los 5 tomos de Resumir Jiménez todo, Sala. sí. Entonces, imagínate que vos, si no tenés un conocimiento de las cosas, tanto de la física como de la matemática asociada a la geotecnia, te puedo asegurar que es dificilísimo estudiar todo por ahí, ¿me entendés? Entonces, Ahí, por ahí chicos, te tenés que remitir a cosas más simples y después eh, lo entendés por el otro lado. Otro libro que yo les aconsejo, que es el Brajadas. El Brajadas de geotecnia también es muy bueno. ahí yo a los chicos, lo que pasa es que me Sí, parece que no están entrando mucho, para darle una mano con respecto a eso, les puse una página que se llama la página de la Casa de la Geotecnia. sí, Entonces, si ustedes, no sé si lo hicieron, entran, tengan en cuenta que es lo que les digo, entran, yo es para darle unas manos nomás, acá sí. pueden agarrar y pueden encontrar todos los libros que le está diciendo Ignacio, lo pueden descargar directa, ahí está Barjadas, Bueno, está el de Tersay, al final, pero por acá estaba, ¿ves? Fundamento de Ingeniería Técnica, creo que el Sala. Bueno, eso lo pueden descargar todos en PDF. El Berry no está porque es como un pequeño resumen, ese es más fácil de encontrar. Estos son mucho más difíciles. ujú. Acá está, Tersay y Mecánica de Suelos. Bueno, ese fue el, digamos, el maestro de los maestros. Entonces, este librito que se ve acá, marca el de Terzaghi, Javi, por favor, donde está ese es el alma mater de la Sí, acá está mecánica. escrito. Bueno, consideré el padre de Ujú. Ingeniería Mecánica de Suelo, la publicación del libro famoso El Movimiento de Tierra, claro, 1935. Pero bueno, yo les diría que si ustedes se pueden bajar ese libro y cuando no entiendan del Berry se meten a ese libro, van a entender las cosas. ¿Mm? Bueno, ahí la tienen. Vean ustedes, bajen, complementen. Esos son libres, pero Está yo les bueno, dejé Javi, esto para... eso que Sí, pusiste sí. está muy bueno, ¿no? La idea es ayudarlo en lo que podamos, pero así que temario, eso lo va a manejar como les dije al inicio, eso lo va a manejar el profesor de teoría. Bueno, ¿Listo? vuelvo Ahí a voy. darte el control. Ahí está. ¿Listo? Ujú. ¿Dónde estamos acá? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? Ingeniero, yo le quiero hacer una pregunta. Sí, Valmonte. Sobre la actividad de la arcilla, lo que usted consultó, si el valor de la actividad de la arcilla es más elevado, ¿eso significa que tiene gran potencial de asentamiento? O sea, que es muy probable que asiente o al revés. No es que asiente, es que la actividad de la arcilla, el nombre actividad te lo está diciendo, cuando gane humedad o cuando se seque, se va a dilatar, se va a comprimir, se va a dilatar, se va a comprimir, entonces vos vas a tener, supongamos en el caso que te di, si tenés un pilar hincado, cuando se hidrate, la arcilla va a tratar de expandir, y al expandirse, si está agarrado un pilar, ¿qué es lo que va a hacer? Si está o lo saca si no está agarrado hacia el fondo, o si está metido en el inmerso de la arcilla, ahí vas a tener deformaciones por ahí, dependiendo de la actividad, intolerables, ¿me entendés? A la estructura. Entonces, a eso se refiere. Bien, perfecto. Ingeniero, Sí, buenas tardes. Tengo una duda conceptual de cómo han estado explicando el índice de plasticidad y el de la actividad de la arcilla. Conceptualmente, más o menos, ¿qué podemos visualizar? En sí. el índice de liquidez, ¿yo qué puedo visualizar de los valores que me den? El índice de liquidez, ¿sabés por qué lo puse?
porque nosotros directamente no lo usamos, o sea, no hay en esta zona y no creo tener referencia en la Argentina, pero ¿para qué te sirve? Porque hay muchos suelos que, viste, ya vas a empezar con un concepto de suelos licuables y no licuables, que, por ejemplo, una arena, viste que Javi mostró un videíto donde vos le ponías una acción dinámica y de repente te empezabas a enterrar. Quiere decir que el suelo que tenía una capacidad de soporte se licuó, pero por una acción dinámica. En el caso de la actividad de la arcilla, esos suelos, el índice de fluidez, son suelos que prácticamente, por su estado de conformación, pueden llegar a empezar a fluir solos, ¿viste? En un principio, por una mínima perturbación y se convierte en todo como si fuera un flujo de suelo. Hay muchísimos casos que han fluido y se han llevado barrios, se han llevado laderas, se han llevado... Ingeniero, y se convierte como si fueran unos lagos. Entonces, no... ¿puede ser lo que se conoce como, por ejemplo, la arena movediza? La arena movediza sería un caso de licuación de suelo. Y entonces, mientras vos te quieras sacar de la arena movediza, le cometés mayor actividad al suelo y le aumentás, le haces disminuir la resistencia al corte y entonces se te forma prácticamente agua y te vas enterrando. El índice de fluidez está en esa característica. Lo cité por una cuestión de que dije, bueno, alguno capaz que está, por ejemplo, alguna persona que le tocan son suelos con esas características, los suelos que uno le va ganando al río, o al lago, o al mar. Por ejemplo, si uno toma ese concepto, donde han tenido problemas en Holanda, en México, en Japón. Entonces, son todas que le van ganando terrenos a ciertos sectores, ya sea por la conformación del hombre o por naturalmente. Entonces, por eso lo cité, pero para que ustedes sepan que existe. ¿Te queda claro? Perfecto, ingeniero. Sí, sí. Bueno. Dale, empiezo a grabar. Ahora podemos grabar, Javi, si vos querés. Dale, ahí empezamos. Ahí tenemos un chat. Una más. Recording in progress. Sí, Raúl. Ahí te abrí el chat. Recording stopped. ¿Querés hablarlo, Raúl, o escribís en chat? Que sea mayor de 100. ¿Qué nos dice? Mirá, el límite líquido, acordate, está bien, acordate que el límite líquido es el porcentaje de humedad el que tiene el suelo. Si vos me decís que tiene 100, es elevadísimo. O sea, lo único que te puedo decir, y lo que te puedo decir, que la resistencia al corte es nula. No te funciona el micrófono, pero ¿me estás escuchando, Raúl? Bueno. Y yo no he visto un suelo con un valor de 100, te soy sincero. O sea, puede llegar a tener, pero no he visto. Debería ser una arcilla, seguramente, que son los que más retienen. De los 40 años que tengo en mecánica, no, tengo ¿cuánto?
sí, 38, 35 años en mecánica de suelo, el máximo límite que he visto ha sido 50, 60, no más. Y por ¿Acá en ahí, Mendoza o en general, ingeniero? ¿Ah? ¿Acá en Mendoza o en general? No, en general, mirá que he trabajado en muchos lugares, pero no me recuerdo tener un límite líquido tan alto, tan alto. Pero bueno, evidentemente bueno, tendríamos que revisar el número, pero yo no me grabaría el número, ahora vos me estás metiendo al número para acordarme, pero tendrías que verlo en el comportamiento. Cuando hiciste el ensayo, yo por ejemplo, si me das ese número, siempre al laboratorista le pregunto, che, ¿está bien determinado? Pum, y lo verificas. Porque acordate que es lo que le dije recién a Sofía, que es un valor que te da a vos una idea de la resistencia al corte del suelo. Entonces, por eso es tan importante el límite líquido. Bueno. Ahora, un poquito pensando en lo que Javi y las preguntas que nos hicieron, las consultas que nos hicieron en las conclusiones finales del dictado del laboratorio, vimos que los chicos nos decían, bueno, que no teníamos aplicaciones. Entonces, les voy a hablar un poquito para que no sea tan abstracto, en la medida que vayamos desarrollando lo de permeabilidad o conductividad hidráulica, les vamos a ir hablando sobre les vamos a ir hablando sobre el uso geotécnico de este parámetro. No sé por dónde irán ahora en teoría, pero nosotros evidentemente estamos empezando o vamos a hablar de, ya vimos en propiedades físicas de las 3 fases que tenía el suelo. Entonces, y también sabemos de la presencia de agua en el suelo y de la saturación del suelo, que podía estar, para eso hablamos del grado de saturación del suelo. Entonces, claro, pero muchas veces cuando uno empieza a realizar un estudio, dice, ojo ingeniero, que la napa está alta. Entonces, es importante saber cómo se mueve el agua a través del suelo. Y eso lo vamos a sacar a través del coeficiente de permeabilidad. Por ejemplo, hoy por hoy, antes, ¿qué es lo que hacían? Se practicaba un barrio Recording in progress. En cualquier barrio, y agarraban y decían, bueno, hacíamos la canalización, y ustedes bien saben que en la medida que van haciendo el barrio y le van colocando viviendas, toda la superficie, ya sea por asfalto, por canaletas, por techo, etc., una superficie absorbente de 15 hectáreas, posiblemente queda una superficie absorbente de 2 o 3 hectáreas, y todo el resto está impermeabilizado. Pero el agua de lluvia sigue cayendo en esa superficie, y ¿qué es lo que hace? Escurre hacia un sector, y antes, ¿qué es lo que hacían? Y bueno, una vez que se sacaban el agua de encima del loteo, ya está, ya no era un problema del loteo el agua, era de las personas o de las que vivían aguas abajo del loteo. Hoy por hoy, en base a los ensayos de permeabilidad,
les están exigiendo que hagan un análisis de la permeabilidad del suelo y que el agua que sobre del barrio la vuelvan a incorporar a las napas y no perjudiquen aguas abajo del loteo. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se da. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En un principio, si es el movimiento del agua, el que estuvo ligado al movimiento del agua fue la ecuación de Bernoulli, que decía que en la mecánica fluida establece que la ecuación de Bernoulli, que la altura total de un punto del agua en movimiento puede ser dado por estas tres expresiones, que es la posición, la presión de carga o la presión del agua, la velocidad de carga y el desnivel. Entonces, en este grafiquito tenemos las dos alturas de agua con los desniveles y una longitud L. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como el fluido a través del suelo tiene una velocidad muy, muy pequeña, y al ser muy, muy pequeña, este término elevado al cuadrado se hace directamente despreciable. Entonces, directamente se habla de que la altura de agua está en un término de presión de carga más posición o desnivel. Entonces, esto lo van a usar muchísimo cuando empiecen a analizar redes de flujo o redes de filtración. Entonces, en el gráfico vimos cómo se produce la diferencia o la pérdida de carga entre los puntos A y B, y es la altura de posición del punto A menos la altura de posición del punto B, reemplazando, y directamente la pérdida de carga se relaciona a través de este valor que se llama gradiente hidráulico, que es la relación de la pérdida de carga referido a la longitud L, que es desde ir del punto A al punto B. Entonces es como que es una pérdida de energía de pasar del punto A al punto B, porque en realidad siempre nosotros hablamos de pérdida de energía, o sea, la energía se va transformando. En la mayoría de los flujos de suelo, el flujo de agua a través de los espacios vacíos se puede considerar laminar. Claro, como dijimos que yo no sé si ustedes ya han cursado hidráulica, pero teníamos dos regímenes de movimiento del agua, que era el turbulento y el laminar. Como en el suelo el flujo de agua a través de los espacios vacíos se puede considerar laminar, por lo tanto la velocidad es proporcional a la pérdida o el gradiente de hidráulico. Entonces ya tenemos una proporcionalidad entre la velocidad de escurrimiento y el gradiente hidráulico, que está relacionado con la pérdida de carga al transitar una distancia L. Entonces empezamos a relacionar entre velocidad de escurrimiento y gradiente hidráulico. Más adelante vamos a hablar de la presión intersticial y de la presión efectiva del suelo, pero ustedes ya tienen que empezar a pensar que la presión intersticial es la presión del agua que existe en los poros del suelo. Entonces, ya tendrían que empezar a relacionar esa presión intersticial que siempre existe y que siempre que exista agua, ¿no es cierto? Y entonces después vamos a utilizar esa presión intersticial básicamente para hablar de presión efectiva, que va a ser la presión que está recibiendo de una estructura al suelo menos la presión intersticial, esa es la presión efectiva, porque el agua, ¿qué es lo que está trabajando? Cuando trabaja a presión, es una presión que se opone a la carga vertical. Entonces ya tienen que empezar a relacionar esos parámetros que son tan importantes. En el análisis de
de todo el flujo de agua a través del suelo, aparece este tipo que con la ley de Darcy, que dijo, bueno, la proporcionalidad entre la velocidad y el gradiente lo daba a través de este coeficiente, que fue la primera vez que aparece, que le llama conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad. Entonces todo nuestro práctico va a estar centrado en determinar nuestro coeficiente de permeabilidad. ¿Y por qué a nosotros se nos hace tan importante determinar el coeficiente de permeabilidad? Porque este coeficiente es el que nos dice cuán permeable es el suelo. Y nos hemos acostumbrado a hablar de este coeficiente de permeabilidad, que ya vamos a ver que está en términos de velocidad, y nos hemos acostumbrado a hablar en centímetros sobre segundo. Recuerden que es distancia en el tiempo, y directamente el geotécnico habla, por ejemplo, que tiene que ser un suelo impermeable. Cuando uno sabe que tiene que ser un suelo de características impermeables, tiene que hablar de un valor de permeabilidad entre 10 a la menos 5 y más bajo, hasta 10 a la menos 8. Hemos llegado a analizar suelos hasta 10 a la menos 16 centímetros sobre segundo. Entonces, cuando uno anda buscando un suelo impermeable, los ensayos de permeabilidad me tienen que arrojar un coeficiente de permeabilidad por lo menos de 10 a la menos 5. ¿Dónde lo usamos estos suelos? Ya la otra vuelta medio que les bosquejé a ustedes, cuando, por ejemplo, es muy común hoy por hoy la utilización de dónde meten los residuos urbanos, los residuos sólidos urbanos. Ustedes han pensado, antes que lo que hacían, antes o ahora también, los que no están controlados, colocaban los residuos sólidos en grandes extensiones de terreno, que prácticamente basurales se llaman. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso evidentemente empieza a podrirse, y esa podredumbre está también mezclado con, por ejemplo, residuos de restos de pila, hierro, metales, etcétera, etcétera, y se transforma en un lixiviado que van contaminando la napa. Entonces, en la medida que ha avanzado el conocimiento, se han planteado celdas para recepcionar los distintos tipos de residuos. Y esas celdas deben y se hacen impermeables a través de buscar suelos donde las bases y los laterales se tratan de impermeabilizar con esos tipos de suelos. Si es que no, a veces esos suelos aparecen en forma natural, pero otras veces hay que buscarlo y confeccionarlo y hacer las celdas de impermeabilización. Se complementan hoy por hoy en día entre celdas con suelo natural de muy baja permeabilidad y geotextiles. La ventaja es que los suelos naturales no tienen vencimiento y los geotextiles sí. Entonces, existen normativas ambientales donde sí o sí exigen un doble sándwich de suelo con geotextiles de impermeabilización. Entonces este es un uso donde directamente nos exigen encontrar o colocar suelo con 10 a la menos 5, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10, por lo menos. Acá hablamos de que el coeficiente, a pesar de que se expresa en centímetros sobre segundo, a pesar de que el sistema internacional no es así, pero no han logrado torcernos el brazo con el sistema internacional. Acá podemos hablar del coeficiente de permeabilidad y que depende de varios factores. Por ejemplo, entre los factores que podemos citar es la viscosidad del fluido. En este caso,
nosotros es re importante, ustedes se van a dar cuenta cuando les dé el ejemplo, no es lo mismo hacer un ensayo con agua totalmente limpia o agua potable que, por ejemplo, hacerlo con un agua de algún residuo cloacal. ¿Por qué? Porque posiblemente haya menor permeabilidad con el residuo cloacal. Entonces, estamos del lado de la seguridad para analizar un caso de recepción de líquidos cloacales. Muchas veces se hace la permeabilidad con agua potable, sabiendo que la permeabilidad va a ser menor que en la realidad con el líquido cloacal. La distribución de los tamaños de los poros también, si un suelo muy poroso o tiene pocos poros, entonces nos va a dar también una idea de la permeabilidad del suelo. La relación y tamaño de los granos, la rugosidad de los granos, si las partículas, y la conformación de los granos, porque recuerden que seguramente en teoría le han dicho que los suelos limosos son finos, pero tienen una característica redondeada, y los suelos arcillosos tienen una particularidad de tener, ser achatados o ser laminares. Entonces ahí aparece el juego de la permeabilidad horizontal y la permeabilidad vertical. En muchos casos, la permeabilidad horizontal es muy distinta a la permeabilidad vertical, y en otros casos son iguales. Por ejemplo, en los suelos granulares, uno puede hablar de la permeabilidad horizontal igual a o muy semejante a la permeabilidad vertical. En suelos arcillosos, eso no es así. Y otros factores que intervienen en la permeabilidad es la concentración iónica de las arcillas. Ustedes saben que al ser partículas o canalículos muy, muy pequeños, tenemos atracción de cargas eléctricas y nos están influyendo en la ¿cómo se llama? En la permeabilidad o la circulación del agua a través de los poros. Entonces, acá tenemos una tablita donde nos da una referencia pequeña. Fíjense que los limos y las arcillas ya tienen valores de 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4, siempre hablando en centímetros sobre segundo. El geotécnico de laboratorio ya directamente habla de 10 a la menos 5 o 10 a la menos 8, y no dice centímetros sobre segundo, porque se sobreentiende que estamos hablando en esos términos. Esto es importante, saber que la permeabilidad hidráulica de los suelos no saturados es menor, entonces nosotros siempre tenemos que tomar la determinación de la permeabilidad en suelos saturados, que va a ser mayor. ¿Por qué? Porque cuando son suelos no saturados, primero, si uno empieza a tomar los controles de permeabilidad en suelos no saturados, el suelo va avanzando, pero va tratando de cubrir todos los espacios que no están saturados, y entonces la descarga es mucho menor que si el suelo directamente, la carga hidráulica trabaja sobre suelo saturado, y entonces nosotros sabemos que esa es la permeabilidad propiamente dicha. O sea, siempre que se hable de valores de permeabilidad, se está hablando de suelos en condición de saturación. También es bueno, acá estos habíamos hablado de la viscosidad del suelo, y también es importante hablar de la convención de que estos valores de 10 a la menos 5, 10 a la menos 8, estamos hablando de una relación o de temperatura de aproximadamente 20 grados centígrados. Cualquier variación respecto de esa permeabilidad está relacionada con la viscosidad del suelo, y hay factores que nos permiten hacer una corrección de ese término. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado
tomar permeabilidades a las 4 de la tarde en terrenos de barranca con una temperatura de 45 grados, donde hay cierto cambio en la viscosidad hasta del agua, y entonces tenemos que hacer una corrección porque decir, bueno, se hizo un ensayo con distintas características. Después puede ocurrir que en la permeabilidad tanto vertical como horizontal nosotros tengamos estratos o estratigrafías de suelo con distintas permeabilidades, y nosotros necesitamos la permeabilidad del paquete de suelos. Entonces siempre es bueno de hablar de una permeabilidad ponderada, y bueno, la forma de ponderar es hablar de, si se está hablando de la permeabilidad de este estrato y de este estrato, bueno, referirlo al espesor total del conjunto de estratos referido a la espesor de cada uno de los estratos con su permeabilidad. Entonces es como que sacamos una media de permeabilidad del estrato, del conjunto de estratos. Y esto puede ocurrir cuando tenemos muchísimas estratigrafías y bueno, ya hay que medir la permeabilidad. Entonces tengan en cuenta que la permeabilidad, si consiguen varios estratos, pueden sacar una media ponderada de esta forma. Nosotros sacamos, tanto de la permeabilidad como en velocidad de ondas, también sacamos una media ponderada que es la BC30, que es la velocidad de corte media en el suelo a 30 metros de profundidad, porque en 30 metros de profundidad tenemos distintas estratigrafías. Entonces, para la determinación del coeficiente de permeabilidad, tenemos métodos, que pueden ser métodos directos, los métodos directos que son directos, que se miden in situ o en el laboratorio. Y los métodos indirectos. Ya un poco hablamos al inicio cuando vimos granulometría y dijimos que en función de la curva granulométrica habían índices que a nosotros nos permitían determinar la permeabilidad de los suelos. Entonces muchas veces no tenemos equipamiento, no tenemos una infraestructura o no tenemos los costos para afrontar ensayos más específicos y nos exigen determinar un valor de permeabilidad de ese estratos. A ver, vamos a ver un chat que acá dice, profe, ¿podría volver a explicar la diferencia de la permeabilidad de suelos saturados y no saturados? Ya la decimos al final. Ok. Ya lo meto acá antes de avanzar, Javi. Siempre la permeabilidad se mide en suelos saturados. Siempre. Es mayor en suelos saturados que en suelos no saturados. Porque en suelos saturados es cuando uno, ahora vas a ver los ensayos, se mide la columna de agua en el tiempo. En una columna de agua que va bajando en el tiempo. Entonces vos, al medir en un suelo no saturado, empezás a medir la permeabilidad en esa columna, pero el suelo empieza, si no está saturado, empieza primero a rellenar los vacíos, porque acordate que tenías las 3 fases. Entonces, primero rellena los vacíos. Entonces, después, ¿qué es lo que ocurre? A veces queda aire ocluido, tenemos... esa es una presión de aire que se te opone al flujo. Entonces lo primero que tenés que hacer, evidentemente la permeabilidad va a ser menor si el suelo es no saturado. Entonces primero hay que saturar el suelo, y una vez que estás en condiciones de saturación, tanto los métodos directos in situ como los de laboratorio, las mediciones de permeabilidad deben hacerse en suelos saturados. Los métodos in situ son más exactos. ¿Por qué son más exactos? Porque yo siempre les digo que ustedes tienen en cuenta que cuando uno tiene un terreno y lo excava, el suelo es como dice, me relajo.
¿Por qué? Porque al sacarle la carga o el peso que tiene arriba el suelo, es una carga por densidad, que es lo que hace. El suelo produce una relajación. Al producirse una relajación, ¿qué conlleva? Y que se produce la humedad no va a variar, la presencia de sólido tampoco va a variar, pero sí la presencia de aire. Entonces, al relajarse se crean mayor canalículos de aire, o se agrandan, y entonces se produce una cierta relajación cuando uno lleva la muestra a ensayar al laboratorio. En cambio, si la hacemos in situ, la perturbación de la muestra es mucho menor. Vamos a ver primero los métodos de laboratorio y después vamos a ver, creo que está más adelante, las pruebas in situ. A ver, déjenme mirar un poquito. Sí, método de campaña. Entonces, los métodos de laboratorio, nosotros básicamente vamos a tener dos métodos, que va a ser el método de el permeámetro de altura variable y el permeámetro de altura constante. Yo les recomiendo que vean muy bien los videitos, en este caso, del ensayo de laboratorio, y asocien siempre o casi siempre que el permeámetro de altura variable está relacionado a suelo fino, entonces tenemos velocidades o de flujos de agua muy pequeños, y los permeámetros de altura constante se relacionan a permeabilidades sobre el suelo de grano grueso. Ya van a ver que el permeámetro de carga variable tiene un tamaño aproximado de, ¿cómo le podría decir? Un poco menor que un tarro de 1 kilo de leche nido, para que ustedes tengan idea, o se conformen una idea de volumen, y el permeámetro de carga constante es prácticamente el doble o el triple de volumen del de carga variable. Entonces, evidentemente, el de carga constante sirve para alojar los suelos gruesos y el de suelo de permeámetro de altura variable para suelo fino. Respecto a esa pregunta que hizo de ese chico con suelos saturados y no saturados, a veces nos ha ocurrido que nosotros queremos saturar un suelo fino con característica arcillosa y no basta con la altura de columna de agua para hacer pasar el agua a través de la muestra. ¿Por qué? Porque le cuesta muchísimo desalojar el aire del suelo, de la matriz suelo. Siempre hay que tratar de saturar el suelo de abajo hacia arriba, o sea, ingresar con el agua, con vaso comunicante, por la parte de abajo, y entonces es más fácil que el aire fluya hacia arriba, se deja abierto un canalículo. Entonces muchas veces, como es tan difícil en el suelo arcilloso sacar ese aire en forma con una presión normal, muchas veces se aplica una bomba de vacío para ayudar a la saturación del suelo. Entonces, en varias oportunidades hemos tenido que succionar de un extremo para poder saturar la muestra. Esto que se lo estoy diciendo aparece en un gráfico esquemático del permeámetro de carga variable, y ustedes tienen una cánula de vidrio sobre una piedra porosa, que la piedra porosa debe ser muchísimo más permeable que el suelo en análisis, y fíjense que acá tenemos, dice rebosadero porque es un esquemita de un libro colombiano o venezolano, pero
nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando saturamos la muestra, sacamos acá arriba hay una valvulita, y sacamos esta cánula de vidrio, y ¿qué es lo que hacemos? Con la carga hidráulica hacemos ingresar el agua por la parte de abajo y empieza a saturarse. Entonces, al empezar a saturarse de abajo hacia arriba, el aire empieza a ir hacia arriba, que sería muy distinto si saturásemos de arriba hacia abajo, porque el aire le cuesta muchísimo, empieza a ser aire comprimido acá, y le cuesta mucho salir por a través del canalículo este. Entonces siempre se satura de abajo hacia arriba, y una vez que está el suelo saturado, se coloca la cánula de medición de permeabilidad. Y esto es muy simple, o sea, se aplica una fórmula donde se arranca el ensayo con una altura H1, y se abre un grifo que está acá abajo. Una vez que es saturado, se abre un grifo, y entonces empieza a percolar el agua del tubito a través de la muestra, y se mide en un tiempo T1 un H1 y en un tiempo T2 un H2. La longitud de la muestra o la altura de la muestra es L, y se aplica esta formulita para determinar el permeámetro de altura variable. Entonces, tengan en cuenta que... se me está acabando la batería. Un segundito. Una pregunta, ¿la altura y la sección de la muestra están normalizadas? Sí, está normalizada. Por eso, viste, les dije que el permeámetro de altura variable para suelo fino tiene este diámetro, aproximadamente tendrá 10 centímetros, entre 8 y 10 centímetros, depende de la normativa, y esta cánula o bureta de vidrio tiene 1 centímetro a lo máximo, no llega al centímetro. Entonces, todo eso, esas dimensiones están todas normalizadas. Es más, por ahí en los pedidos de ensayo de permeabilidad nos piden, hacen ensayo de permeabilidad con tal. Hoy por hoy estamos haciendo, fíjense, una aplicación que estamos haciendo en las salinas en Salta. Hay una salina que se llama Mariana, y ¿qué es lo que ocurre? Como la explotación se hace en la sal en condiciones saturadas, muchas veces se tienen que hacer receptáculos y paredes de contención para que no se vaya el agua de la sal. Entonces se mide la permeabilidad, en ese caso, de muestras de sal, y en ese caso sí trajimos, porque ¿qué es lo que nos pasaba en un principio? Nos dimos cuenta que si medíamos la permeabilidad con el agua potable, nos disolvían los granos de sal y se transformaba en una salmuera prácticamente líquida. En cambio, cuando permeábamos o medimos la permeabilidad con la solución salina, pudimos determinar la permeabilidad del conjunto, que sí, no se nos disolvió porque le estábamos ingresando más sal, no agua dulce. Entonces, bueno, fue un caso donde nos pidieron con el permeámetro de carga variable, y aparece el nombre y la normativa que es ASTO, que es la normativa... ¿Y el exceso ese de sal que se aplica con la solución salina no interfiere en el estudio? No, porque ya está saturado con esa sal, en este caso, está saturado con la solución Sí, con salina, la sal, digamos. Y realmente, ¿sabes dónde está la mayor variación? El mayor problema que tuvimos era reconformar la muestra
con la densidad húmeda que tiene en el lugar, porque nos trajeron las muestras muy perturbadas. Entonces, tuvimos que mandar a decir, mándennos la densidad que tiene la muestra allá en Campaña. Entonces, tuvieron que medir la densidad en Campaña, nos mandaron el valor, como nosotros teníamos el volumen, teníamos que meter sí o sí cierta cantidad en peso de sal. Y entonces ahí después saturamos con la solución salina y después medimos la permeabilidad con sal. Pero esto que te estoy diciendo que es tan simple, que voy a decir, y es obvio, haberlo estudiado todo eso, primero nos condujo a encontrarnos con que disolvimos la sal, ¿me entendés? Y lo hicimos con el permeómetro de altura variable, que es mucho más chico que el permeómetro de altura constante. Aplicamos esta fórmula y medimos la permeabilidad. Acá están las características más importantes de la altura variable, que es los tiempos de ensayo son prolongados, la evaporación del agua en el tubo de vidrio a altas temperaturas no puede conducir errores, y los cambios de temperatura también nos puede conducir errores. Entonces, obvio, nosotros cuando trabajás en el laboratorio tenés más o menos una altura controlada, una temperatura controlada en el ambiente. El permeómetro de altura constante es un esquemita como este. La importante es conservar este H o altura constante de agua, trabajando esta presión de agua permanente sobre la muestra. Que es muy importante ver cómo se las arreglan en el laboratorio a través de un doble tubo. La verdad que este ensayo, así como se lo ve, es tan distinto al del laboratorio que no me di cuenta de pegar una foto. Javi, vos no, por mientras no podés buscarte una foto del ensayo de permeabilidad, del permeómetro de altura constante del laboratorio. Dame un segundito, ya lo busco para el final. Bueno, porque ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio? En el laboratorio, para lograr esta altura de carga constante, por eso se llama altura de carga constante, y el otro de altura variable, porque el agua va bajando, y la altura de carga hidráulica es variable con el tiempo, porque va bajando a través del tubo. En cambio, en esta, tenemos que, durante todo el ensayo, siempre es el mismo H, por eso tenemos un rebosador donde mantenemos esta altura, y otro rebosador donde tenemos esta altura. Entonces este H, o la carga hidráulica que se llama, siempre es constante. ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio? En el laboratorio lo logramos a través de dos tubitos concéntricos. Entonces, después ahí, cuando Javi nos consiga la foto, seguramente lo vamos a poder ver bien. Pero ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a saturar la muestra de abajo hacia arriba, y una vez que la muestra está saturada, colocamos los dos tubos concéntricos y colocamos por la salida, este rebosadero se coloca acá abajo. Y como acá tenemos los dos tubos concéntricos, nada más que el tubo grande ingresa a la muestra o a la piedra porosa, y el tubo chico queda con esta altura de... hubiera estado bueno tener la graficación, pero bueno, no tenemos el sistema de graficación ahora con el Zoom. Pero el tubo chico no llega hasta abajo, hasta la piedra porosa, sino que se llega hasta esta altura. Entonces, ¿cómo se mide la altura o carga hidráulica? Se mide de donde llega el tubo chico hasta el rebosadero, que en este caso se coloca acá abajo. Entonces tenemos el H
desde acá hasta acá, permanentemente constante. Y sí, evidentemente, para que ustedes tengan una idea, el otro tenía, este diámetro tenía 8 centímetros y en el otro, en este ensayo, tiene aproximadamente 30 centímetros. Es mucho más grande y el equipo es mucho más pesado. Y no hablamos de altura de agua, sino que hablamos de volumen de agua que pasa en la unidad de tiempo, a través de una altura de muestra H, y esta es la carga hidráulica permanente que tenemos. Este volumen, ¿cómo se mide? Y es el volumen de agua que pasa, como tenemos dos tubitos concéntricos, el tubo de adentro tiene aire y el tubo de afuera está con la carga hidráulica, entonces se va midiendo cuál es el volumen de agua que pasa a través de la muestra en la unidad de tiempo. Este ensayo, si cuando vean el video, se van a dar cuenta que es muy sencillo, pero bueno, ahora es mucho más difícil explicarlo con este gráfico que no, en cambio con el video se ve muy simple. Método de campaña. Como les dije, los métodos de campaña son los más importantes, en mi caso, creo que son donde uno conserva la posición del suelo. Entonces, cuando uno conserva la posición relativa a las partículas del suelo, la permeabilidad se asemeja mucho a lo que realmente ocurre. En este caso tenemos dos estratos, donde tenemos una arena saturada, donde esta es la altura o nivel freático, que si no tuviéramos este pozo de bombeo donde saca un caudal Q, el altura o nivel freático se mantendría en esta altura. Entonces, se nos pueden presentar dos casos, donde nosotros tengamos el bombeo y una sola capa impermeable, o el caso donde tengamos, donde en ese caso se aplica esta fórmula, o en el caso que nosotros tengamos un sector impermeable, otro sector impermeable, y que el agua pueda tener la permeabilidad que fluye en este caso. Entonces, evidentemente, estamos midiendo la permeabilidad de este estrato que está ocluido. Y para ese caso se aplica esta otra formulita. Entonces, ¿qué es lo que se mide? Normalmente está relacionado con el caudal y los radios 1 y radio 2, que son, este es el pozo de bombeo y estos son pozos testigos o de observación. Entonces, uno tiene que ir midiendo las alturas de agua en el pozo de observación 1 y la altura de agua en el pozo de observación 2 para sacar la permeabilidad de este estrato que está ocluido, o para sacar la permeabilidad de este estrato que no está ocluido, que fluye libremente. Evidentemente, en estos pozos de bombeo se coloca una camisa, y en la camisa tiene que estar perforada, porque si no, uno no podría sacar un caudal de agua para deprimir la napa. Muchas veces estos pozos de bombeo no solamente se utilizan para medir la permeabilidad, sino muchas veces se utilizan también, por ejemplo, si uno tiene que hacer un edificio, saber cuál es la bomba que debo aplicar para poder deprimir la napa de agua y poder trabajar para hacer las fundaciones del edificio en seco. ¿Por qué? Porque si uno no aplica la bomba correcta, no es posible deprimir la napa y entonces no se puede trabajar en seco en los sectores. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que tener muchísimo cuidado con esos casos que medir muy bien la permeabilidad, porque podemos deprimir exageradamente la napa y producir asentamiento en las construcciones aledañas al edificio que nosotros queremos colocar. Entonces, acá tenemos un doble juego, que podemos hacer estos pozos de bombeo para determinar la permeabilidad y también para saber
hasta cuándo está el radio de incidencia al producir la extracción o bombeo para plantear las fundaciones en nuestro terreno. Entonces, en ese método de campaña, si estamos buscando solamente la permeabilidad y no tenemos riesgo de asentamiento, bueno, no hay problema, pero también nos puede ocurrir que tengamos que hacer el ensayo de bombeo para deprimir, para saber qué bomba utilizar para deprimir una napa en la construcción de un edificio. El nivel freático es previamente determinado antes de la estación. Si es así, se hace a través del pozo de observación. Claro, se hace a través de pozos de observaciones. Entonces, evidentemente, si nosotros queremos determinar la permeabilidad, tenemos que pasar el nivel de napa freática original que tenemos para poder hacer la extracción de agua, si no, no vamos a poder hacer la extracción de agua. Ahí puse el video del Adrián y le puse pausa donde muestra los 2 permeámetros del laboratorio. Por eso bueno, ¿querés ponerlo vos un poquito ahora, antes de que sigamos? Sí, más que nada para que lo vean, porque el video lo explica bien el Adrián, pero bueno, para que vean la diferencia entre ambos. Ponelo ahora, que es más fácil. Dale, digamos un segundo pantalla, compartir. ¿Se está viendo la pantalla mía? No, la mía. En opciones creo que se puede ver, se puede elegir qué pantalla puedes ver. Ahí arriba, donde sale, usted está viendo la pantalla de Ignacio Alberto Maldonado, sale ver opciones y ahí pueden elegir. Claro, es verdad. A ver si lo pueden ver ahora. Ahí estamos viendo, sí, creo que es tu pantalla. Bien, perfecto. Ahí, déjenme, en el video, bueno, están bien explicados. Este sería uno de los permeámetros. Y este es el que estaba contando el otro, que es el que, a ver si se está viendo. Sí, perfecto. Yo no lo estoy viendo, Javi, ¿eh? ¿No? No, ¿los chicos? Sí, yo sí lo veo, profe. Entonces voy a poner Stop Share. A ver, A Javi. ver. A ver. Ahora. Dame un segundo. Ahora decime si se... Bueno, está acostado en ese caso. Sí. ¿Lo podés detener un poquito, Javi? ¿Extender? Detener. No, si está en pausa, está el video. Ah, está bueno. en pausa. Fíjense el tamaño, mientras yo hablo, vos señalá con la flechita, porque no sé si ven ustedes la flechita mía o la de Javi, en este caso. La mía. Claro, fíjate, Sí, está. Bueno, fíjate, mostrar el tamaño, para que ustedes tengan una idea, el tamaño del permeámetro, el diámetro del permeámetro, tiene que tener 6 centímetros más o menos el tubo del permeámetro. Y se alcanza a ver adentro un tubito concéntrico que no llega hasta el final, llega un poquito arriba. Hasta ahí, momento. Baja, Javi, un poquito. Baja. Más. Un poquito más. Hasta ahí. Ahí es de donde uno mide la altura de carga constante. ¿Por qué? Porque el tubo concéntrico, si ustedes observan, está lleno de aire porque es el único que está comunicado arriba, sale a través del tapón, arriba, su hija. Acá arriba. Es el tapón y pasa a través del tapón el tubito y está tocando la atmósfera, está abierto. Entonces la presión atmosférica ingresa por ese tubito y está en contacto hasta abajo, hasta donde marcó Javi. Entonces, esa altura permanece constante del agua y el rebosadero, en este caso no lo podemos ver porque en la imagen no está,
pero evidentemente si avanzás un poquito, ahí está, Javi. Tenemos la manguerita con el rebosadero. Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que medir? Desde el tubito, desde la punta del tubito, el H, desde la punta del tubito hasta el rebosadero. Esa medida es la que toma Adrián en el laboratorio para establecer el H del ensayo. El diámetro es el que toma en el permeámetro de carga constante, y la altura es la conformación de la muestra. Entonces, fíjense que arriba del permeámetro existe como un grifo. Entonces, y ahí está conectada la manguerita de los dos tubos concéntricos. Entonces, cuando uno está trabajando en la saturación de la muestra, eso se deja la manguerita suelta y de la parte inferior se ingresa el agua para que salga por la parte superior. Sí, es muy recomendable que vean el video Sí, el Adrián lo explica bastante bien, y este es el otro. Y bueno, fíjense el tamaño del permeámetro es totalmente distinto. Y el rebosadero en este caso se ve mucho más práctico que en el otro. ¿Por qué? Porque es más chiquito, más sencillo. Entonces, los H1 y los H2, fíjense que el tubito es casi más chico que el diámetro del dedo de Adrián. Entonces, y que la muestra evidentemente tiene que ser muy pequeña. Eso para que ustedes se den más o menos una idea del tamaño del equipamiento que tenemos en el laboratorio. Lamentablemente no lo pueden ver en vivo, pero el año pasado nos tomamos el trabajo de hacer video por video y salió bueno. O sea, creo que salió mejor que si estar todos amontonados encima de Adrián tratando de ver algo. Lo que sí yo los invito, estamos trabajando en el laboratorio, el que tenga inquietud nos tiene que empezar a llamar y puede ir al laboratorio y puede ir a ver los equipamientos. O sea, yo les aconsejo que vayan y nos saquen turno y vayan y lo vean, porque es la única forma que lo vean in situ y aprendan sobre los ensayos que estamos explicando. ¿Ah? Bueno, Javi, ahí hay un chat que no sé qué es lo que pregunta el chico. Ah, es lo que estabas hablando antes. Bueno, a ver, para que primero te voy a volver a dar la pantalla. Bueno. Ahí está. Entonces, no sé si les quedó, o sea, lo más claro que se pueda, pero hasta que no vean el video no creo que no tomen la clarificación del problema. La claridad, o clarificación, no, claridad. Entre los métodos de medición in situ está el de bombeo, está el método del tubo de Smith. Este método, ¿por qué lo cito? Porque muchísimas determinaciones de permeabilidad en el aspecto o en el ámbito petrolero utilizan este método de determinación de permeabilidad in situ, que es el tubo de Smith, que es muy simple. Como ustedes pueden alcanzar a ver, se hace un taladro, se coloca un tubo dentro del taladro, se satura el suelo, y una vez que uno lo ha saturado un día, 2 días, dependiendo del tipo de suelo con que se trabaje, se empieza a medir, ve que el tipo tiene una cinta métrica, entonces mide determinado tiempo y
altura de agua, determinado tiempo, y altura de agua que va bajando el agua a través del tubo. Entonces se aplica esta fórmula, y ¿qué es lo que hace? Este es el esquemita del tubo que se hinca en el terreno, y este es el bulbito donde fluye el agua a través. Entonces se aplica esta fórmula, donde tenemos el diámetro o el radio del tubo, y aparecen el tiempo, el H1 y el H2, y el tiempo T1 y el tiempo T2, y se aplica la fórmula y se determina la permeabilidad. Los petroleros utilizan este método y les ha dado muy buenos resultados. Fíjense que allá atrás al fondo hay un tanque de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Medimos la permeabilidad, acá a futuro se va a colocar un tanque, entonces en base a la permeabilidad se hace el diseño de la impermeabilización de toda la zona donde va a estar alojado el tanque. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que como son reservorios, ya sea de fluido nafta, petróleo o sus derivados, puede ocurrir que una rotura, un rebalse, algo, o una filtración, muy pequeña filtración, siempre quede en un receptáculo donde es totalmente impermeable, porque ahí sí las normas de seguridad son implacables, o sea, no puede haber ninguna percolación de derivado del petróleo al terreno. Eso hoy por hoy. Antes, en la vieja época, uno iba caminando, por ejemplo, por yacimiento y veía manchas de petróleo por varios lados, y eso ya está contaminado. ¿Y qué es lo que hacía? Para descontaminar todo eso hay que remover todo el suelo, llevarlo a un proceso de descontaminación y recién volverlo a traer. Pero el proceso de la extracción del crudo del suelo es carísimo. Entonces, ante ese problema, directamente se trabaja con esta determinación de permeabilidad. Después está el método de Lefranc, que es una metodología muy usada especialmente en minería, muy parecido al otro método más pequeño. Y ¿qué es lo que se hace? Se hace un taladro, y nosotros vamos a medir la permeabilidad de esta altura L, y se miden las alturas de agua también, que son variables y en función del tiempo, y este es el diámetro. Este se llama los sellos, porque si no tuviera estos sellos de impermeabilidad, cuando ingresa el agua, evidentemente se subiría y saldría, se rebalsaría por el taladro. Entonces se aplica esta fórmula y es muy usada. Existen otros métodos para los ensayos rocosos que son muy importantes, no solamente para medir la permeabilidad, porque en forma indirecta muchas veces nos piden la clasificación o decir cuán roto está el macizo rocoso, y a simple vista puede decir, sí está alterado, no está alterado, pero eso es en una forma cualitativa. Entonces, en una forma cuantitativa, uno puede colocar un flujo de agua que ingrese a través de la perforación que se hizo en el macizo rocoso, y uno en forma indirecta saca la permeabilidad, y en forma indirecta sabe cuán alterado o roto está el macizo. Esa es una forma de operar. También otra forma de operar es colocar agua a presión y saber ir midiendo el caudal, y evidentemente el caudal ingresa, y si seguimos aumentando la presión, llega un momento que se produce la fractura del macizo rocoso, y a nosotros nos da una idea de ese ensayo, aparte de la permeabilidad, sacar la resistencia que tiene al corte el macizo rocoso. Entonces se empiezan a relacionar las permeabilidades con las inyecciones, con los caudales que ingresan, y se sacan conclusiones ya sea de permeabilidad, de resistencia al corte de los macizos rocosos.
Eso que le estoy enseñando, o le estoy explicando, es en este caso, por ejemplo, que llega acá y se produce la rotura, entonces disminuye el caudal y se produce la rotura. Entonces, estos son distintos comportamientos de los suelos. Fíjense que acá la admisión de agua, que se llama por unidad de Llullón, el Llullón son, eran 10 kilos, la presión, no me acuerdo cuánto era, ya enseguida lo miramos, eran 10 kilos en una unidad de tiempo, entonces uno tiene una idea de la permeabilidad de los distintos estratos que va, evidentemente el de arriba es más permeable, acá hay un estrato muy permeable que fíjense que está relacionado con una zona fracturada y va aumentando en la medida que disminuye o aumenta el Llullón. Entonces los tipos que saben de permeabilidad en roca hablan en unidades de Llullón directamente. Acá está. Son la unidad de Llullón a presión constante equivale a 10 a la menos 5, claro, acá está. Era la presión constante, que sería 10 kilos durante 10 minutos. Ese es el concepto Llullón. Entonces, una unidad de Llullón equivale a una permeabilidad de 10 a la menos 5. Entonces acá está, cuando son muy impermeables, prácticamente impermeables, permeables y muy permeables. Bueno, ellos tienen una relación, trabajan, hablan de Llullón, nosotros hablamos en centímetros sobre segundo, 10 a la menos 5. Y estos son los métodos indirectos que les cité en un principio, que son esta fórmula de Hallen-Hassen, ve que aparece el diámetro efectivo al cuadrado por una constante C, el D10, se acuerda que era el diámetro que permite pasar el 10% al cuadrado, y bueno, en función de medir la curva granulométrica, uno puede determinar en forma indirecta la permeabilidad en arena suelta. Así para arena, también hay fórmulas para distintos tipos de suelo, están estos distintos autores, y Terzaghi, que fue el padre de la geotecnia, propuso también esta fórmula de 10 con su correspondiente coeficiente de permeabilidad. En suelos arcillosos está relacionado con el contenido fino y el índice de plasticidad para determinar las distintas permeabilidades de los suelos. Entonces así, bueno, los tipos haciendo ensayos de laboratorio en forma indirecta han permitido establecer coeficientes de permeabilidad. ¿Cuándo se usa esto? Y cuando no tenemos grandes posibilidades de hacer ensayos en laboratorio o ensayos in situ. Entonces, una forma, digamos, diplomática de brindar una cierta información es a través de estos ensayos indirectos. Bueno, chicos, esta es la clase de permeabilidad. Le he tratado de ofrecer los usos en la medida que les he ido hablando para que no se haga tan monótona. Pero bueno, hasta acá llegamos a la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta y si vos, Javi, querés aportar algo. Recording stopped. No, voy a ir parando el video porque si no después me cuesta mucho comprimirlo. Ahí me habían preguntado específicamente el grupo 11 por el trabajo 3, y sí, yo cometí un error y no les respondí que estaba aprobado, pero igual yo en donde dice exámenes por rendir, chicos, tengo una planilla que se actualiza al momento, porque la tengo en Drive, y ahí les voy poniendo los que están aprobados o los que están visados, no sé si la han visto, si no les muestro dónde está eso. Pero no, de lo que sería permeabilidad, nada, yo creo que estaba bastante buena la exposición. Se pone aburrido, cuesta un triunfo hablarle a la computadora. Sí, es complicado.
Bueno, chicos, no sé si ¿Tienen alguna pregunta? Yo les quería decir otra cosa, porque he recibido bastante consultas sobre el tema de los recuperatorios para levantar la nota, y lo voy a explicar. Bueno, no quedan muchos conectados, pero para la promoción recuerden que es más de 6, y para la regularidad más de 4. Si sacaron 6, no tiene sentido que hagan el recuperatorio, porque nosotros no vamos a hacer un promedio final. Si quieren hacerlo, háganlo, no pasa nada. Siempre se va a tomar la mayor nota. ¿Por qué? Porque ya la tienen con el 6, ya la tienen o promoción o con regularidad. Vaya como les vaya. Si se les corta la internet y sacan 0, no importa, ya sacaron 6. Ahora, si sacaron 4 y quieren recuperar para promocionar, obviamente recuperen y saquen más de la nota de promoción. Y si tienen menos de 4, tienen que sí o sí sacarla, porque si no quedarían libres. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Profe, una pregunta. Si Sí. en una de las evaluaciones, por ejemplo, un recuperatorio, sacamos 4 y en el anterior también está desaprobado, entonces ya no tenemos posibilidades de promocionar. O sea, con una evaluación ya desaprobada no tenemos posibilidades de promocionar. O sea, con nota 4 quiero decir. Quedaría regular entonces. No sé cómo vamos a hacer, ¿Cómo eso fue lo la tenemos que pregunta? cerrar todavía. No la entendí la pregunta, Javi. Sí. Viste que ponerle, a ver, voy a compartir la pantalla un segundo, por favor. A ver si se me está viendo la pantalla. Sí. Sí, se ve. Ah, bueno. Acá está la parte que les había dicho de los grupos. Acá justo, bueno, el grupo 11 lo había aprobado el 4 del 9, pero me había olvidado de escribirles. Y en la parte de este exámenes rendidos, de paso aprovecho, están las notas de los parciales que se han ido obteniendo. Ella pregunta de que si ponele, tenía un 4 en el examen número 1 y saca 4 en el recuperatorio, si ya directamente se pierde la posibilidad de promocionarla. No sé cómo vamos a estar con el tiempo. Generalmente, llegado el caso ese, ¿te acordás que hacíamos un coloquio? Ella tiene 4 en el primero. Profe, en realidad mi pregunta es si ya con un examen desaprobado, con Sí. 4, por ejemplo, máxima nota que nos sacamos. ¿Cuál sos vos? ¿Cuál es tu nombre? Soy Carmen Zulema, debo estar por ahí. Ah, Sí, profe, Ah. me fue mal en este recuperatorio y saqué 4. Entonces Ajá. ya mi pregunta era si ya no puedo promocionar la materia. Porque los No, anteriores si ya te los ha había ido mal en aprobado. el recuperatorio, ya no podés promocionarla. O sea, saqué 4. ¿En el recuperatorio? Sí. No tengo cargado todavía. Ahí está abajo, Javi. No, pero no tengo cargado porque sacó en el recuperatorio de... debe ser en el recuperatorio de propiedades físicas, lo que está hablando ella. Sí, sí, profe. Claro, todavía no lo exporto, entonces por eso no se ve. Javi, no teníamos una opción que por Es lo única que vez... es lo que le estoy diciendo. Pero yo no sé cómo estemos con los tiempos. Sí. A ver, chicos, vamos a... puede pasar de que saquen 4 y 4 en un recuperatorio, pero también si faltan un montón, son como 10 exámenes. Asegúrense de que no vuelva a pasar, saquen muy buena nota y después veremos, en este caso, la única vez que hayan tenido un doble desaprobado, vemos si levantamos nota. ¿Me explico o no? Sea en cualquier unidad. Claro, porque Pero... en un cursado común, ¿qué es lo que hacíamos? En ese caso tuyo, Carmen, vos podías recuperar por segunda vez y como forma única, un solo práctico. O sea, si te pasaba esto en el 1, no te puede volver a pasar en el 2. Asegúrate de tener siempre 6. Y al final de eso va para todo. Y al final del cursado, veremos si hacemos un tipo de coloquio o un examen especial de la Suponele unidad. que de acá adelante tengas todo por arriba de 6, Carmen. Todo. Y volvemos a ese y tenés 4-4.
obvio, te vamos a tomar un coloquio o un examen definitorio, ¿me entendés? Porque consideramos que has logrado un buen nivel. Pero supongamos que encontremos que tenés en 2 prácticos 4 y recuperatorio 4. Chao, ahí ya fuiste. No tenés más promoción. No O tenés sea, más promoción. es la... Sí, se entiende, profe, entendí. Y lo más importante es, por ejemplo, esto que estamos en la base de datos que yo estoy tomando, por ejemplo, un chico que llamamos, no está, bueno, Flaman, no está, Flaman, no está, Flaman, me presenta ese problema al final o no, ya está, no estuvo en los coloquios, no estuvo en las investigaciones para ver cómo estaba el nivel, o sea, no estuvo en va los a tener presentes, quizás. no va a tener ningún esfuerzo de la parte del laboratorio para recuperar su problema, ¿me entendés? En cambio, por ejemplo, hoy día Sofía, la verdad que estuvo bueno que haya tratado sin que la llamaran, está bien, no es pasar papelón, porque por ahí, pero rompes el hielo y entonces ese esfuerzo se premia también. Bueno, en un rato, cuando pueda codificar el video y todo, se los estaría subiendo acá. Obviamente que lo voy subiendo por partes porque me cuesta, pero ya creo que para mañana va a estar todo subido como viene siendo los videos de la práctica, los apuntes para estudiar y el trabajo práctico. Y bueno, las filminas que las tengo transformadas en fondo blanco por si las quieren imprimir, no les consuman tinta. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Bueno. Después en un futuro los que quedamos vamos a hacer un camino que va a estar muy bueno de las cosas que hemos empezado a ver. Ya van a ver que vamos a recorrer todo esto y vamos a terminar acá en un futuro, en el 2000. Esa la voy a dar yo. Bueno chicos, espero que les haya gustado y nos vemos el jueves que viene. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos jueves. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.